¿verdad? Yo hoy me siento muy contenta, ¿verdad? Por el privilegio que me da el Señor de servirle, ¿verdad? De dar su palabra hoy. Dios la llene de Él, mi boca y mis pensamientos para hablar y exponer solo su verdad, su palabra, ¿verdad? Vamos a comenzar, mis amadas, ¿verdad? El tema que les voy a hablar a ustedes hoy es Jesús, el dador del agua viva. O sea, sabemos, ¿verdad? Que Jesús es el único, ¿verdad? Que puede saciar todos los vacíos que puede haber en nuestro corazón, en nuestra alma. Él la llena toda, ¿verdad? Jesús, por eso es el dador del agua viva. El que bebe de su agua más nunca tendrá sed, dice su palabra. Y lo creemos, ¿verdad, mi hermana? En el nombre de Jesús, es así, ¿verdad? Los pasajes bíblicos que se basan en la prédica que les voy a dar, si pueden tomar nota y lo después ustedes lo van a ir viendo, pero aquí vamos también a basar la prédica en estos versículos, ¿verdad? Juan 4:9. Juan 4:9. Juan 4:10. Capítulo 9. Versículo 4:9. 4:10, 4:13, ¿verdad? Luego tenemos a Lucas 5:31, 32, ¿verdad? Tenemos Apocalipsis 22:17 y Hebreos 4:13. Les repito, mis hermanas, que creo que me faltó uno. Juan 4:9, Juan 4:10, Juan 4:13, Juan 4:14. Luego tenemos a Lucas 31 al 32 y Apocalipsis 22 al 17 y Hebreos 4:13. Esos son los versículos bíblicos de esta prédica, ¿verdad? Vamos a orar, mis hermanos, para que sea el Señor mismo tomando el control de esta prédica del día de hoy, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Y a buscar de nuestro Padre Celestial y de su presencia. Señor, te doy gracias infinitas en este día, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu cuidado que has tenido con nosotros, tus hijos, Señor, todos estos días, Señor, por guardarnos, por sentir, porque sabemos que estás con nosotros, que estás siempre con nosotros, que tú nunca nos desamparas, Padre amado. Te pido, mi Dios amado, Señor, que esta palabra del día de hoy, Señor, llene todas las expectativas de lo que están escuchándolas, Padre. Y aún más, Señor, Padre Santo, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Yo solamente soy tu instrumento y con mucha humildad estoy aquí, Señor, para hablar de ti y exponer tu verdad, que es la palabra de Dios, Padre Santo. Te pido, Señor, que quites toda distracción, toda preocupación, toda ansiedad que haya en nuestra alma, Señor, Padre Santo, Señor. Y que solamente estés tú en los pensamientos, Señor. Tú en medio de esta reunión, Padre Santo. Como dice tu palabra, Señor, que cuando nos reunimos, varios, ¿verdad? Uno o dos o más, tú estás en medio nuestro, Padre Santo. Tú estás bendiciendo, Señor, Padre amado. Tú estás hablando, Padre. En el nombre de Jesús y lo creo, Señor. Gracias, Padre Santo. Le doy nuevamente las gracias a mi hermana María. Qué bendición, Señor. En Colombia, esta es la ventaja que tenemos con las redes, ¿verdad? Que podemos entrar en comunicación a todas partes del mundo, a todas las naciones, Señor. Gracias, Señor, por traerla a esta reunión, Padre. Entonces, comenzamos, mis amados, ¿verdad? Yo les voy a hablar empezando con Juan, donde hay un encuentro, ¿verdad? Entre Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? En esa palabra que comienza a partir del versículo 4 de Juan, ¿verdad?
ahí nosotros, ¿verdad? Lo vamos a ver, un ejemplo extraordinario se ve ahí. Si quieres buscar en su Biblia, se ve un ejemplo extraordinario de cómo Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús evangeliza. Hay un ejemplo extraordinario de la evangelización de Jesús, ¿verdad? Porque en Jesús, cuando Él va a Samaria a encontrarse con esta persona, con esta mujer, ya había en Él un plan, ¿verdad? Que era ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jehová, ¿verdad? Porque Jesús, de Jacob, perdón. Sabemos que todos los seres humanos estamos necesitados de salvación por igual. Y sabemos que Cristo trató con todos, que no debemos juzgar nosotros a nadie, ¿verdad? Acuérdese que el Señor dijo, yo no vine a salvar a los sanos, sino vine a salvar por los enfermos, dijo el Señor, ¿verdad? Y el agua viva es esto, el agua viva, ¿verdad? Es una disposición, es algo que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Que Él quiere darnos esa agua viva, ¿verdad? De una manera totalmente gratuita. Nosotros nada más tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos dé de beber esa agua para más nunca tener sed, ¿vale? Es la única agua que puede saciar todas nuestras necesidades espirituales, que puede llenar nuestro corazón, que puede hacernos sentir bien, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que estemos pasando. Ese es el agua viva del Señor, ¿verdad? Ese manantial que brota, dice, que brota constantemente cuando lo recibimos, ¿verdad? Y que es una agua fresca. Entonces debemos nosotros, ¿verdad? Apropiarnos de ella y creer. Finalmente el Señor nos va a llevar a tener fe en Él. Eso es, por eso este ejemplo de la samaritana y el encuentro con Jesús es un ejemplo de evangelización. Y es un ejemplo de evangelización, porque Él va a darle a ella de beber esa agua. Él sabía la necesidad, la urgencia que tenía esa mujer samaritana de recibir esa bendición del Señor, ¿verdad? El propósito de esta palabra es que tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos, sin distinción cultural, ni raza, ni religión, reciban ese regalo precioso que el Señor ofrece, que es el agua viva para vida eterna, ¿verdad? El que toma sus aguas más nunca tendrá sed. Él quiere darte una verdadera vida, una vida en abundancia, ¿verdad? Que Él solo es el que la puede dar. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú tengas respuesta a tus necesidades espirituales. Cristo quiere compartir contigo su palabra con todas sus bendiciones inagotables. Así es nuestro Padre, bondadoso, dador, ¿verdad? Que Él no está viendo raza, Él no está viendo cultura, Él no está viendo diferencia. Él solo quiere darnos esa bendición a todas las personas que lo buscan, que se lo piden, ¿verdad? Dios anda ofreciendo ese regalo precioso por todas partes. Él es el Cristo, el que habla con todos, ¿verdad? Es nuestro Padre. Entonces, como introducción a esta palabra, ¿verdad? Vamos a decir lo siguiente. Jesús pasa por Samaria, mis hermanos, ¿verdad? Porque Jesús iba a Galilea. Él venía de Judea y él iba a Galilea, ¿verdad? Y ahí él iba a tener ese encuentro con la mujer samaritana, ¿verdad? Ese encuentro nos puede servir de ejemplo, como les dije antes, como un ejemplo de evangelización a las almas perdidas, ¿verdad? Jesús evangelizaba, cuando ustedes vamos a ir avanzando, van a notar que Jesús evangelizaba de una forma muy sencilla, ¿verdad? Él tenía mucha humildad cuando él evangelizaba. Él no iba a resaltar su majestad ni su gloria delante de nadie. Jesús iba con un corazón humilde,
Así es nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba? Que él lo que iba era más que todo, ¿verdad? A exponer su verdad cuando evangelizaba. Al hablar, sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Él iba a hacerlo sencillo, iba a hablar de su verdad, ¿verdad? De la palabra de Dios. Él iba a mostrarle a la persona su necesidad espiritual que tenía, ¿verdad? Él despertaba cuando estaba evangelizando la conciencia de nosotros, del que estaba recibiendo esa palabra. Él despertaba esa conciencia. Él contestaba todas las preguntas que le inquietaba al alma a esa persona que estaba recibiendo esa evangelización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objetivo final de Jesús era llevar a esa persona a que tuviera fe en él. Entonces, este ejemplo de evangelización nos puede servir a nosotros también para cuando nosotros evangelicemos, tomemos este ejemplo. ¿Qué ejemplo más grande? El de Jesús, del Hijo de Dios, ¿verdad? Que hagamos las cosas de una manera sencilla, que tratemos de hablar solamente la palabra de Dios, su verdad, ¿verdad? Que tratemos de que la persona, recibiendo la palabra que tú le das, piense por un momento qué es lo que está pasando en su vida, que le traiga conciencia ese recuerdo, ¿verdad? Para que tome conciencia de lo que está pasando en él, que pueda ver su necesidad que tiene, que a lo mejor no está satisfecha, ¿verdad? Su necesidad espiritual, estamos hablando, ¿verdad? Y finalmente que llegue a la fe. Eso es un ejemplo extraordinario de cómo debemos evangelizar, mis amadas, ¿verdad? Entonces, en esa introducción, ¿verdad? Que nos sirve de ejemplo, ¿verdad? Vamos a desarrollar este tema con algunos versículos que ya mencionamos, que ustedes ya tienen anotados, ¿verdad? Entonces Jesús parte, ¿verdad? A Samaria. En su plan estaba, ¿verdad? Pasar por Samaria, aunque él iba a Galilea, él venía de Judeas. Cuando él está en Samaria, ¿verdad? Él llega y se sienta al lado de un pozo de agua, ¿verdad? Y él le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que salgan al pueblo, a la ciudad, a comprar alimento, ¿verdad? Y Jesús se queda solo en el pozo, ¿verdad? Aquí quiero destacar algo que es bien importante, mis hermanas. Jesús nunca se aprovechaba para satisfacer sus necesidades propias, ¿verdad? Con milagros para él, ¿verdad? Sabemos que Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, pero él no se iba a satisfacer su necesidad de alimento con milagros para él, ¿verdad? Jesús, cuando él hacía un milagro, él lo hacía únicamente para exaltar la gloria de Dios, ¿verdad? No para él. Entonces, por eso él manda a estos discípulos a que fueran allá a la ciudad a comprar alimento. ¿Qué nos quiere decir con este ejemplo Jesús que él hace cuando los manda a comprar alimento? Que nosotros también, mis hermanas, debemos hacer nuestra parte, que Jesús no va a hacer todo por nosotros. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, porque así como Jesús, que era un hombre 100% humano, ¿verdad? Que él se sujetaba a las cosas y actuaba también como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Para satisfacer esas necesidades como el alimento, nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte y no esperar que Jesús haga todo por nosotros, ¿verdad? Amén, mis hermanas. Jesús no va a ser un milagro para facilitarnos la vida a nosotros, no. Él hace un milagro nada más para darle la gloria a Dios, mis amadas, ¿verdad? Entonces, continuamos con ese versículo tan hermoso y que nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿verdad? Cuando está ahí sentado en el pozo, llega la mujer samaritana. La mujer, dice la Biblia, que llega a la hora sexta. Es importante resaltar esta hora por lo siguiente, porque la hora sexta era una hora, ¿verdad? Donde hacía mucho calor, donde había mucho sol, ¿verdad? Nadie iba a esa hora. La gente iba antes o después de esa hora, ¿verdad? Entonces,
esa hora Jesús lo sabía, porque Jesús, como ustedes saben, es un omnisciente. Él todo lo sabe. Y él sabía que él estaba esperando a esa mujer, encontrarse con esa mujer, y sabía que iba a ir a esa hora, ¿verdad? Pero ¿por qué la mujer escogía esa hora que nadie iba? Pues siempre, todos los días escogía esa hora. Ella escogía esa hora porque ella tenía, ¿verdad? Algo que ella no quería tener compañía. Ella tenía algo en su corazón que estaba endurecido y no quería tener compañía. Cuando iba a buscar el agua, que era para satisfacer su necesidad. Entonces ella llega como todos los días a esa hora. Cuando ella llega, ¿verdad? Jesús la encuentra, está ahí y Jesús comienza la conversación. Entonces ahí vamos a empezar a leer esos versículos que le dije, ¿verdad? Jesús comienza y le dice a la mujer samaritana, le dice, dame de beber. Eso está, vamos a buscar en la palabra, ¿verdad? Dice, en el versículo 4, aquí me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Al 4:7 le dice a la mujer samaritana, dame de beber el agua, ¿verdad? Sí, que es el versículo 7, porque estoy partiendo de ahí, ¿verdad? Entonces, la mujer samaritana, ¿verdad? No tenía ni idea. Antes de que él le dice dama de beber, ella fue a buscar su agua normalmente, ¿verdad? Y la mujer no tenía ni idea del regalo que el Señor, que el mismo Dios le tenía a ella, ¿verdad? Que era encontrarse con su hijo Jesús, ¿verdad? Y cambiarle su vida. Ella no tenía idea de ese que venía, de ese regalo que le iba a dar Dios, del plan de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Jesús le dice, dame de beber, ¿verdad? Porque la finalidad de Jesús que él tenía era que él quería acercarse a ella. Por eso le habla. Y ese era un momento adecuado para decirle, dame de beber, porque estaban ellos dos solos. Él quería una conversación personal con la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, la mujer samaritana le dice en el versículo, ¿verdad? El 9, el 10:9, que ahí comenzamos, ¿verdad? La mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, mis hermanas. Les explico rapidito algo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Por qué ella le dice ahí? Fíjate, ella le está diciendo, ¿cómo tú siendo judío me pides que te dé de beber? Los judíos y los samaritanos tenían muchas diferencias por sus problemas culturales, por diferencias que tenían por problemas religiosos, ¿verdad? Ellos no se trataban entre sí, no era que no se hablaban, era peor, ellos se odiaban. Los judíos no podían ver a los samaritanos y los samaritanos a los judíos, o sea, ellos se odiaban entre sí, ¿verdad? Entre ellos había muchas cosas en su corazón, arraigaban ambos cosas en su corazón, que no les permitía, ¿verdad?, estar juntos, no se trataban, ¿verdad? Entonces, por eso la mujer le dice a Jesús, resalta la diferencia que hay entre judíos y samaritanos, ¿verdad? Eso le dice en el versículo comenzando, ¿verdad? Y luego ella resalta, cómo yo siendo una mujer samaritana, ¿verdad? Tú me lo pides. ¿Por qué le dice la mujer eso? La mujer le dice eso porque en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Estaba prohibido de que un judío le pidiera a una mujer algo, ¿verdad? Entonces por eso ella resalta esa condición de su sexo, que ella es mujer, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Jesús, él sobrepasa, Jesús salta todos esos convencionalismos sociales, ¿verdad? Todas esas diferencias, todas esas enemistades que habían entre judíos y samaritanos. Él salta la religión, él salta el sexo, salta todo. ¿Por qué? Porque Cristo solo tenía un fin,
que era hablarle a esa mujer del agua viva, del regalo que él quería ofrecerle a ella, ¿verdad? Que sabemos que es la salvación. Entonces, como él nada más tenía esa finalidad, ¿verdad? Él pasa por encima de todas esas cosas y él va a su objetivo que él quiere, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a ella, ¿verdad? Él no reconoce nada. La mujer, claro, la mujer percibe que Jesús era distinto a otros judíos. ¿Por qué? Porque siendo judío, ella percibe que él quiere hablar con ella. Y cómo él quería hablar no podía ser un judío como los demás, porque los judíos como los demás odiaban a los samaritanos. En cambio, este judío quería tratar con ella, quería hablar con ella. Entonces, ella percibe ese asunto, ¿verdad? Entonces, luego Jesús, vamos al versículo 4:10, donde él le dice, le responde Jesús, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en el 4:10. Jesús le dijo, si conocieras, le dice Jesús, el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Mira qué hermoso es mi Señor, ¿verdad? Mira, grande es mi Dios. Qué lección nos da, ¿verdad? Que a pesar que la mujer samaritana no le da agua de beber, ¿verdad? Cuando él le dice, dame de beber, ella no le da. Ella está negativa todavía a darle, ¿verdad? A pesar de eso, que ella no le da agua porque era un corazón duro, era un corazón que tenía frustraciones, era un corazón, ¿verdad? Que necesitaba de conocer del Señor, que tenía una necesidad urgente. Entonces, a pesar de esa negatividad que había, ¿verdad? No le daba agua a beber y entonces él en ese versículo, cuando él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. Ahí Jesús le está diciendo que él quiere compartir con ella su agua, el agua viva. O sea, él sigue hablándole a ella de las verdades espirituales, del don de Dios, ¿verdad? Del don de Dios. Porque ¿qué es el don de Dios? El regalo que Dios tenía para ella, ¿verdad? Que era el mismo Jesús. El regalo era ese encuentro que ella iba a tener con Jesús, ¿verdad? Entonces, el Señor, a pesar de todo eso, Él quería compartir eso con ella. El don de Dios, que es el mismo Jesús. Sabemos que Jesús vino al mundo, ¿verdad? Vino para el mundo pecador y que él en Jesús, Dios en Jesús ha manifestado su gracia, su misericordia, su poder, su justicia. A través de Jesús se ha manifestado todo eso, ¿verdad? Su perdón, su santificación a favor de los hombres. Dios hizo a través de Jesús todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando él le dice, seguimos en el versículo, cuando él le dice esto, ¿verdad? ¿Me están oyendo mis hermanas? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué podemos decir eso, verdad? Ella llega y ella, cuando ella le dice, cuando él le ofrece esa agua viva, ¿verdad? Ahí se ve todo lo que el Señor quiere hacer con ella, ¿verdad? Y le dice por eso, ahí responde, si conocieras el don de Dios, son las verdades. ¿Quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ir, ¿verdad? Al versículo, se va a salir, ok, vamos a salirnos y a volver a entrar. No, todavía no, que nos deje. Ya. Sí. Fíjate, salimos. Sigue, Ajá. hasta que se salga. Bueno, mi hermana, aquí podemos observar algo, ¿verdad? Que nosotros muchas veces somos así también, ¿no? Como la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Muchas veces le negamos cosas a Dios, ¿verdad? Sin embargo, el Señor sigue buscándonos
y ofreciéndonos el regalo precioso de la salvación y la vida eterna. O sea, somos cuando estamos en el mundo como esa mujer samaritana, ¿verdad? Le negamos las cosas a Dios. Inclusive, mis hermanas, hay personas que creen lo siguiente. Hay personas que sienten que son autosuficientes. Hay personas que piensan que todo lo pueden hacer con sus propias fuerzas. Hay otros que dicen que ellos creen en Dios, ¿verdad? Y sienten, ¿verdad? Que ellos, más bien como creyendo en Dios, ellos le están haciendo un favor a Dios. Mira qué equivocado andamos cuando estamos en el mundo, que no dependemos de Él. Hay muchas personas, como esta mujer samaritana, ¿verdad? Ella veía a Jesús en ese momento, que no sabía que era Jesús, que era el Hijo de Dios, sino que era un judío, ¿verdad? Un judío diferente, pero ella no sabía que era el Hijo de Dios. Ella se sentía ahí importante delante de él. ¿Por qué ella se sentía importante? Porque ella iba a sacar el agua y tenía herramientas, y veía un hombre desvalido que quería agua y no tenía herramientas para sacar el agua. Entonces, así nosotros andamos en el mundo. Nos sentimos autosuficientes, nos sentimos que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Que si más bien si creemos en Él, le estamos haciendo un favor. Mira cómo estamos en el mundo muchas veces, ¿verdad? Y eso, andamos equivocándonos constantemente y no estamos perdiendo todas esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Por eso el Señor nunca se cansa, mis hermanas, nunca se cansa de estar buscando para darnos ese regalo precioso de la salvación. Amén. Así es nuestro Señor, ¿verdad? Y en el versículo 4:13 dice, seguimos, en el versículo de Juan 4:13, él le dice, siguiendo esto, dice, cualquiera que bebiera el agua del pozo de Jacob va a tener sed. O sea, el agua que ella iba a buscar, ¿verdad? Lo que le ofrecía el mundo, ¿verdad? Y luego le dice que le dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo Jesús, verdad? Que en este versículo, que Jacob era su patriarca, ¿verdad? Ellos iban a buscar agua a ese pozo, pero ¿qué era lo que le ofrecía Jacob a ella? Únicamente un agua para beber, ¿verdad? Era un hombre normal, cualquier, ¿verdad? Que ofrecía era eso. Y nosotros, ¿verdad? Siguiendo, comparando con las cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos que él lo único que podía satisfacerle a ella era esa necesidad de tomar agua. Pero luego, más adelante, ella iba a tener sed otra vez de nuevo, ¿verdad? Porque el hombre, ¿qué es lo que hace? Te puede satisfacer las cosas materiales. Nosotros como hombre podemos tener, ¿verdad? Buscar satisfacción de las cosas materiales, pero son momentáneas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las cosas materiales, mis amadas? Que es lo que nos ofrece el mundo. Cada vez queremos tener más cosas. Nunca vamos a estar satisfechas ni saciadas. Siempre queremos tener más y más, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa. Y entonces nuestra alma humana siempre tiene necesidades profundas que nada puede saciar, ¿verdad? Nada de esas cosas materiales las puede saciar. Las cosas materiales no pueden saciar nuestra alma, son momentáneas, ¿verdad? Y a veces nos afanamos, andamos afanados por tener más y más de esas cosas. Nunca estamos conformes, ¿verdad? ¿Y qué pasamos? Queremos tener nuevas experiencias, queremos tener nuevas cosas, ¿verdad? Cosas más fuertes para llenar el vacío que constantemente crece en nosotros. En cambio, en ese punto de la conversación, cuando él le dice eso, la mujer samaritana ya pasa a otro nivel cuando ella escucha eso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ella pasa a otro nivel y ella empieza a reflexionar sobre su vida, que eso es lo que quiere Dios, que nos detengamos a reflexionar sobre nuestra vida,
¿verdad? Y entonces cuando ella empieza a reflexionar sobre su vida, ¿verdad? ¿Qué se despierta en ella? La conciencia, mis hermanas. ¿Ve? Ella empieza a pensar, se hace preguntas. ¿Yo estoy satisfecha con mi vida? Estando en ese momento. Mi alma está sedienta. Ella empieza a pensar, las religiones no han satisfecho mis necesidades espirituales porque ellos eran muy religiosos y entonces eso no satisfacía su necesidad. Ella empieza a pensar en todas sus frustraciones, ¿verdad? Ella piensa, ¿qué ha servido de beber yo esta agua? ¿De qué me ha servido si mi vida no ha cambiado? Ella empieza cuando está Jesús en esa conversación, ella empieza a ver qué lo que pasa en su vida, empieza a asumir, a concientizar lo que le está pasando en su vida, ¿verdad? Que no ha cambiado. Entonces Jesús le dice en el 4:14, fíjate cómo ella en esa evangelización, ella va empezando ya a tener conciencia de cómo está su vida, ¿verdad? Todo lo que Jesús va conversando con ella. Y vamos a Juan 4:14 y dice, mas el que bebiera que yo le daré no tendrá sed jamás, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Señor, ese es el agua que el Señor quiere darnos. El agua que sacie todas nuestras necesidades, que no tengamos más vacíos en nuestro corazón, ¿verdad? Que no exista las limitaciones, porque Jesús nos puede dar todo, como esas limitaciones que existe con el agua que Jacob le está dando, ¿verdad? Que le ofrece a la gente del pueblo. Esta agua es diferente, ¿verdad? En cambio Jesús, ¿verdad? Él nos hace una promesa universal, mi hermana, que tenemos que tener presente, que Él solo puede llenar plenamente nuestro corazón. Y solo Él, mis amadas, puede darnos felicidad duradera. ¿Verdad? Esto es una promesa universal, ¿verdad? ¿Y cuándo ocurre esto, mis amadas? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios. Así es que ocurre esto, mis amadas. Tenemos que entregarle nuestra vida a nuestro Señor, ¿verdad? Por eso Él dice, te ofreceré una fuente de agua, te ofreceré el Espíritu Santo, nos va a dejar el Espíritu Santo cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón, mis amados, ¿verdad? Que Él viva en ti, Señor, que Él nos guíe para todos los que creen en Él, Padre Santo, ¿verdad? Él repite en Apocalipsis, por eso les menciono este versículo, en Apocalipsis 22:17, Él dice, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida, que yo se las doy gratuitamente. Amén. Así es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Amén. Entonces, así es nuestro Padre. Entonces, la mujer samaritana, continuamos en el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, ¿verdad? Y entonces vemos aquí, Señor, como la mujer samaritana también es un buen ejemplo para darnos cuenta cómo el hombre natural tiene problema, dificultad para entender la palabra de Dios. Me refiero a hombre, mujer o hombre, ¿no? No al sexo, sino al hombre, es mujer o hombre. Como nosotros tenemos muchas veces la dificultad para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros muchas veces estamos viendo, creemos en lo que no vemos.